Voy a hablar con el jefe de gobierno, son muy amables. Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, mucho para preguntarte de lo concreto. ¿Decisión de cerrar comercio shoppings en la Ciudad de Buenos Aires? No, todavía no. Nosotros seguimos todos los lineamientos que vienen de los expertos, toman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hemos tomado una cantidad de medidas para generar lo que se llama el distanciamiento social, ¿no? Que no haya situaciones de aglomeración de gente. Por ejemplo, en los shoppings se definió que puede haber una persona cada 4x4, 16 metros cuadrados. Eso te da la distancia prudencial para tener la distancia que se recomienda. O sea, ¿una persona incluye tanto al empleado como al visitante, como al cliente? Una persona incluye a los clientes, a los clientes. Eso es válido tanto para el shopping en total, o sea, el shopping puede dejar entrar tanta gente hasta cumplir con ese requisito, pero además dentro de cada local en particular. Porque si, por ejemplo, pueden entrar, no sé, 100 personas al shopping y entran las 100 al mismo local, tampoco sirve. Entonces, es para el shopping en general y para cada local en particular. Yo espero que se cumpla voluntariamente, que seamos responsables, como decía Manes hace un rato. Bueno, pero en este caso, ¿Cómo lo controlas eso? No, en este caso es responsable el shopping, no es solo la voluntad de la gente de no entrar. El shopping tiene que cumplirlo y como hemos hecho el fin de semana con boliches que no lo cumplieron, los clausuramos. ¿Hubo clausuras de boliche? Sí, claro. El fin de semana hubo clausuras de boliches que no cumplieron con la restricción que habíamos impuesto. Sí. Bien. Efectivamente. ¿Se van a clausurar los shopping que no respeten una persona cada 16 metros cuadrados? Obviamente, se va a clausurar todo el que no respete las normas que estamos tomando. Está muy bien, normas que hacen a la salud de la gente, pero además hubo casos concretos el fin de semana. Contame cómo va a funcionar el transporte, pasajeros sentados, subtes y demás. Sí, primero, justo mostraban antes los datos del subte. El subte cayó a la mitad. En el primer día había bajado ya 52%. Realmente eso muestra, por un lado, que las medidas de restricción van dando resultado y segundo, que hay responsabilidad en la gente cuando le decimos que si no es imprescindible no viaje. Entonces, vamos a ver si sigue bajando porque recién hoy se estaba implementando una segunda tanda de medidas que es lo que llama el trabajo a distancia. Eso ayer, que son las mediciones que mostraron, todavía no estaba, así que esperamos que siga bajando aún más. Y para el viernes, porque esto es vigente a partir del viernes, va a haber una restricción de cantidad de gente donde solo pueden viajar los que entran sentados. Y además, también para desmotivar el uso del transporte público, porque lo que buscamos es eso, se decidió esto de que solamente pueden subir en las cabeceras, que en general es donde sube la mayoría de la gente, y en las estaciones que hacen conexión con las otras líneas. Eso todo lo que busca es desincentivar el uso del transporte público, que obviamente no lo puede cerrar del todo, porque necesitamos que las enfermeras lleguen a los hospitales, que el farmacéutico llegue a la farmacia, que la gente que vende comida llegue a su local. Pero bueno, con esto lo que se busca es reducir la cantidad de gente y por lo tanto reducir la cantidad de gente que está cerca. Pongamos un ejemplo, digamos, la línea que más cerca pasa por acá es la D. Sí. Solo me puedo subir en Catedral y voy hasta Congreso Tucumán y en las estaciones donde hay conexiones con las otras. En las estaciones donde hay conexiones con las otras, sí. Ahí no va a haber... Acá ahí me dejas una duda ahora, porque por ejemplo acá en Pacífico tenés conexión con el tren. Entonces eso debería estar contemplado también. Debería estar contemplado. Y claro, está pensando acá cuál es la que tenés más cerca. Pacífico tenés conexión con el tren. La idea es que vos no uses el subte. Ahora, alguno te puede decir, yo tengo que ir a laburar porque tengo que ir a laburar y tengo que volver caminando o ir caminando. Tenés que caminar hasta la próxima parada de las que funcionen, por supuesto. O sea, la idea es, de vuelta, en términos del trabajo. Se hizo esta medida donde se promueve el trabajo a distancia. Nosotros en el gobierno de la ciudad, salvo los que tienen tareas esenciales, ya sea las destinadas a cuidar a la gente por el virus o, por ejemplo, la recolección de basura o la atención de los chicos en los hogares, el resto trabaja desde su casa. Sí. Ya en la ciudad estamos muy avanzados con toda la incorporación de tecnología, con lo cual para muchos es prácticamente lo mismo. ¿En el subte rige esto de que solo los que van sentados? En el subte, sí. En el subte, en los colectivos, en el tren también, sí. Recién Nacho Ortelli decía, por ahí estás más pegado si voy sentado que si uno va sentado y el otro parado. En realidad el límite es de cantidad. O sea, pueden subir tantos como entran sentados. Si vos después preferís no sentarte al lado de otra persona, puedes estar parado. Es un tema de cantidad de gente. O sea, es tantos como entran la cantidad sentados. Como asientos hay. Exactamente. Así es eso. Y después si vos te parás para quedar más lejos de... Por supuesto, te parás porque ahí llega la estación. Es un tema de cantidad. Tantos como asientos hay en cada vagón. Bien. Sensación, la restricción de las escuelas y esto, ¿sigue después de fin de mes? Mirá, acá no se puede hacer hipótesis o adelantar. Acá cada medida que vamos tomando se toma con todo el rigor científico, obviamente asesorados por nuestro comité de expertos, pero no podemos adelantar lo que va a pasar dentro de una semana. La verdad que nadie lo sabe, es un virus nuevo, Luis. No hay ningún antecedente, ninguna experiencia. Obviamente tenemos lo que viene pasando en otros países,
Pero toda la experiencia de esos otros países tiene la particularidad que son países del norte, donde están en invierno. Perdón, sí, donde están en invierno ahora. Claro. Están saliendo del invierno. En ningún país del hemisferio sur explotó la cantidad de casos. En Brasil subió un poco más, en Australia subió un poco más, pero de ninguna manera al nivel de Italia, Francia y menos de China. Con lo cual es difícil hacer paralelismos con lo que pasó en estos países porque el tema de la temperatura puede jugar un rol. ¿Cómo están, digamos, si la curva se aplana, si no hay este pico de más, cómo están preparados los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a terapias intensivas, respiradores y demás? Mirá, primero todos los especialistas, todos coinciden que la curva va a levantar. La discusión es si va a levantar como en Italia, que levantó así para arriba, o un poco más aplanada, que es lo que todos buscamos a partir de estas medidas de distanciar a la gente. Nosotros ya tomamos medidas respecto al sistema de salud, incluso antes de que haya salido el primer caso. Antes del primer caso hicimos una conferencia de prensa, no había casos en Argentina, contamos cómo fortalecíamos todo el sistema del 107, que es importantísimo. Aclaro una vez más, la gente que no vaya a los hospitales si tiene síntomas. Decirlo de vuelta, porque me parece muy importante. Vaya a los hospitales. Tengo fiebre, tos o qué yo qué, ¿qué hago? Llamo al 107. Llamás al 107, te mandamos el SAME, aun cuando tengas una prepaga, una obra social, el SAME te lleva ya sea al hospital público si corresponde o a la clínica de tu prepaga. ¿Necesariamente te interna o no? No. Esto funciona así. Vos llamás al 107. Te atiende un operador, decís que tenés síntomas, si cumplís ciertas características, el operador te pasa con un médico. Porque no es que todos los que atienden el teléfono son médicos, porque sería un desperdicio. Entonces, siguiendo un protocolo, ¿me diste la palabra? Se le pasa al médico. Si el médico de la conversación con vos ve que tenés riesgo, que tenés síntomas, te mandamos el SAME. El SAME te lleva al hospital que corresponda o a la clínica que corresponda y ahí te hacen un primer análisis. Y ahí también hay lo que llama un triage, que define si tenés que quedarte internado porque tus síntomas son realmente de coronavirus. Ahí se te hace ahí mismo el hisopado y se manda al Malbrán para el análisis. Hoy está tardando 3 o 4 días. Ese es el protocolo que se sigue. Lo bueno además es que al mandarte el SAME, vos no entrás. Hoy justo estuve en el Muñiz viendo exactamente cómo funciona. Hay todo un sistema como separado del resto de la gente para que vos no te cruzás con nadie. O sea, llegás en este caso el que vio es el Muñiz, entrás por una puerta por el costado, te hacen un primer estudio, si corresponde, te internan ahí mismo, no te cruzaste con nadie. Es todo un protocolo garantía para que no... Exactamente, por eso es tan importante que la gente no vaya directamente a las guardias. Ni siquiera su prepaga, o sea, llama al 107, al 107 y ahí te dicen quién. Exactamente, te mandan después del protocolo con el médico, te mandan el SAME llega enseguida. Esto ha funcionado bien, por eso te decía que eso lo previmos antes incluso del primer caso. Pero como todos prevemos también lo que decíamos antes, que la curva va a levantar, ya sumamos 100 camas más de terapia intensiva, compramos 80 respiradores con sus monitores, estamos reclutando enfermeros, hicimos un reclutamiento de enfermeros recién jubilados, gente que ya tiene experiencia, que no hay que entrenarla, estamos haciendo una primera tanda de 200. Estamos trabajando con algunos gremios viendo si nos dan camas de hotel. La cama de hotel sirve para los enfermos que no tienen riesgo, pero para tenerlos aislados. Es más un tema de aislamiento que de atención. O sea, si la curva sube y hay enfermos que lo bancan por su desarrollo médico, pueden llegar a estar internados en hoteles. Sí, ni siquiera te diría aislados en hoteles. Aislados en hoteles para liberar camas en los hospitales que lo necesitan aquellos enfermos que tienen alguna situación de riesgo, que requieren una atención mucho más ¿Y ya están determinados qué hoteles van a ser? Tenemos 2 que ya están arreglados con los gremios, pero estamos buscando algunos más para tener margen. Son los hoteles propios de las obras sociales. Sí, los que arreglamos hasta ahora. La verdad que buenísima predisposición de varios de los gremios que hablamos con ellos. Esto nos ocupamos el fin de semana. Hay que adelantarse, Luis. Tenemos que prever esto hoy, no el día que explote la cantidad de casos, salir corriendo. No. En el momento, suponete que ojalá no pase, que se dé la italiana. Sí. ¿Cuántos porteños pueden llegar a estar afectados por el coronavirus? No, son de vuelta. No se puede comparar un caso con el otro porque, de vuelta, como te decía, son países que hoy están en el invierno. Entonces, además no hay ningún antecedente. O sea, nosotros tenemos, a partir de los casos de los otros países, tenemos un modelo estimado, pero son estimaciones, ¿no? Acá no hay evidencia científica porque no hay antecedentes. Pero bueno, estamos previendo para el caso que entendemos que es el más pesimista, incluso le ponemos un margen más por si acaso, con eso podríamos atender a todos los porteños. A todos los porteños. Eso requiere, por supuesto, coordinación después con el área metropolitana, ¿no es cierto? Obvio. ¿Barajás eximir, postergar, no sé, reducir impuestos? Estoy pensando en no grandes comercios, pequeños comercios que
están golpeados por el laburo, los taxistas que tienen menos viajes. Lo barajamos. Sí, ayer hicimos una reunión con el equipo de economía, con la gente de rentas, viendo alternativas de postergar impuestos con tasas de interés bien bajas, créditos favorables del Banco Ciudad, planes de pago. Digo, lo barajamos, les pedí que estudien todas las alternativas, incluso algunas ya las usamos en otras situaciones de problemas o crisis económicas. Es decir, no se descartan bajar impuestos o dar ayudas económicas a través del Banco Ciudad o de lo que sea. No te diría, no solo no lo descartamos, sino que lo más probable es que lo hagamos. La verdad que estos primeros días nos abocamos 100% a lo sanitario, 100% a lo sanitario, a las restricciones que hay que tomar, a estudiar cómo funcionan en otros países, cuáles restricciones funcionaron, cuáles no. Hoy me ocupé de recorrer, estuve recorriendo escuelas, viendo cómo se organizan con el tema de las viandas. Ya hoy las primeras escuelas estaban dando las viandas. En menos de 24 horas ya se cambió el sistema y se organizó para que los chicos no vengan a comer a la escuela, porque imagínate, si van a comer al comedor es lo mismo que vengan a la clase en términos de estar juntos. El presidente dijo, voy a perseguir a este energúmeno que le golpeó al guardia de seguridad. Vos tenés a cargo la policía de la ciudad. ¿Instruiste especialmente cómo debe actuar la policía? Ayer teníamos ya 2 personas detenidas que no cumplían con la tipo cuarentena. que no cumple la cuarentena. En jurisdicción de la capital, detenido. Obviamente, es un irresponsable quien no lo haga. Está poniendo en juego la vida de toda la gente, por supuesto. Ahí en muchos casos trabajamos en equipo con migraciones, porque hay algunos que son extranjeros, que tenemos los datos a través de migraciones que entraron, que está en tal hotel, vas al hotel, no está, salió a pasear y eso obviamente no va. Así que hablé bastante la semana pasada con De Pedro para coordinar estas cosas con Interior. Estamos trabajando muy bien en equipo. ¿Qué hace un hotel que le llega a un extranjero? Un hotel que llega a un extranjero tiene que avisar si el extranjero sale a pasear. Si el hotel, por ejemplo, llega un extranjero, se queda en el cuarto en cuarentena, es lo que tiene que hacer. O sea, que es poco probable, pensando que un extranjero va a venir no más de 2 semanas. Hoy ya es poco probable que vengan extranjeros, ¿no? Con el cierre de fronteras que se anunció el fin de semana. Incluso ayer hubo todo un operativo para sacar un grupo de extranjeros hacia Ezeiza. Hicimos una especie de cordón sanitario, los tuvimos aislados del resto, se hizo todo un operativo para que no entren en contacto con esa gente, ¿no? Era gente que vino antes de las restricciones, que estaba acá. Hicimos bastantes operativos ayer, eso de acompañarlos, en algunos casos en micros y todo. Se los pone en un micro donde se los separa al conductor, una especie de separación física para que no entre en contacto con la gente. Es todo un operativo especial para sacar a la gente hacia Ezeiza y que se vuelva a sus países. No es competencia directa tuya, pues es la Secretaría de Comercio, que es el tema de abastecimiento de alcohol, el gel y demás. Sí. ¿Vas a participar, digamos, puede colaborar la ciudad reclamando que haya, mirando precios y demás? Son temas de comercio, de nación, ¿no? Quien tiene la jurisdicción, lo que se llama la capacidad de control en eso es comercio, pero estamos a disposición. Tenemos contacto diario con la gente de nación. Muchas de las medidas que se anunciaron las coordinamos antes, las medidas de transporte las coordinamos juntos, porque los colectivos los regula la Nación, los subte nosotros, obviamente la medida tiene que ser coordinada, con lo cual en todos los planos estamos trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional. A hoy, que son las 0:28 de este miércoles 18 de marzo, no se baraja suspender totalmente el transporte público. Mirá, las medidas hay que anunciarlas cuando se toman. Y hacer hipótesis que va a pasar dentro de 2 días, 5, 10, en una enfermedad, en un virus que nadie sabe cómo puede evolucionar, me parece que lo más responsable es, hoy las medidas que se tomaron fueron las que se anunciaron. Todas fundamentadas, según lo que hablamos con nuestros expertos. Mañana será otro día. Nadie puede aventurar qué va a pasar, de vuelta, con un virus que es nuevo en el mundo, que ha explotado en muchísimos países. Entonces, hoy las medidas que se tomaron fueron estas, las anunciamos claramente. A partir del viernes solo va a poder subir la cantidad de gente que entra sentada. ¿Cuántos asientos hay? La otra medida que tomamos es libre estacionamiento en toda la ciudad, como si fuera un domingo. Aclaro esto, no es que podés estacionar en una rampa de discapacitados ni en la salida de un garage, obviamente. En los lugares que vos podrías estacionar un domingo libremente, podés hacerlo toda la semana. Libre circulación en toda la zona del microcentro y tribunales, que es restringida para la circulación de autos, pueden circular libremente. Esas medidas ya son tomadas hoy. Y bueno, está bueno que nos ayudes, Luis, a difundirlas. Sí, totalmente. Yo le preguntaba a Manes si es la peor tragedia sanitaria de la historia. Me dijo, no puedo saberlo, pues no sé cómo se desarrolla. Seguro es la tragedia de más ansiedad de la historia de la humanidad. ¿Percibís este nivel de ansiedad, de angustia en la calle? Sí, la angustia sí la percibo. Esto que hoy estamos tan comunicados todos hace que toda la vida sea online, con lo cual sí percibo preocupación, por supuesto. Bien, vamos a hacer un par de preguntas más todavía a Horacio Rodríguez Larreta a través de las redes. Me das un instante, Horacio, y lo contestamos. Hay muchas preguntas, Horacio, sobre el tema shoppings, de cómo se controla, tema colectivo. La verdad que ahí yo medio que me niego a hacer esta pregunta porque yo aspiro a que lo cumplamos nosotros voluntariamente, que no haga falta un policía.
dame un segundo, no se hizo nunca en la tele esto, aguantame que hago el corte y lo hacemos. Ojalá que no haga falta alguien que nos haga cumplir lo que tenemos que cumplir. No es muy difícil. Es una cuestión de instinto de supervivencia. Si no te convence la norma, si no te convence que puedes ligar una multa, si no te convence que la reta te clausure el negocio, hacelo por instinto de supervivencia. Pausa y respondemos estas preguntas. Dos preguntas, Horacio. ¿Cómo controlar que en los shoppings sean una persona cada 16 y cómo controlar que suban tantas personas como asientos hay en el bondi o en el subte? Primero, Luis, lo que vos decías antes, apelamos a la responsabilidad de la gente. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida. Con lo cual, lo primero que pedimos es responsabilidad. Así como mucha gente está cumpliendo la cuarentena, que tiene que cumplir por venir de países en riesgo, gente que cumple la cuarentena por haber estado en contacto con alguno que vino de un país que tiene riesgo. Así el dato de la baja del subte del lunes fue muy fuerte. Es un dato. Pero de un día para el otro a menos de la mitad, Luis. Muy fuerte. Con lo cual muestra que hay conciencia, que hay responsabilidad. Seguramente nos podemos quedar toda la noche contando ejemplos puntuales de gente que no cumple, los que metimos en cana por no quedarse en cuarentena, los boliches que cerramos. Sí. Pero yo tengo confianza en la gente, por supuesto. Se va a hacer control como se hace siempre, ¿no? Con los inspectores. Con los inspectores, por supuesto. Vas, contás la cantidad de gente, si no cumple, se cierra. Fumigación de dengue. Se ve poco, veo fumigación de mosquito, quiero decir, no del dengue. Sí. Primero sirve la fumigación en lugares muy puntuales. El mosquito que transmite el dengue es un mosquito doméstico, casero, que está en las casas de la gente, no está en los parques grandes. Y agua limpia, hay que decir que agua limpia alrededor de las casas de la gente, no es en los lagos de Palermo. Algunos me dicen vayan a fumigar el agua, no tiene nada que ver eso. Los mosquitos viven cerca de la casa de la gente, con lo cual la fumigación de los grandes parques, como uno tiene a veces la imagen, no funciona. Es un mosquito doméstico que tiene además digamos, una autonomía de vuelo de 50, 60 metros, no más que eso. Lo importante es el cuidado alrededor de la casa de uno de no dejar agua servida, no dejar lugares donde el mosquito pueda depositar la larva. Eso es lo más importante. La verdad que hemos hecho mucha campaña, ¿no?, de concientización. Vos sabés que el dengue tiene cada 5 o 6 años un pico y como obviamente está llegando, se ve porque viene de Paraguay, ¿no? Esperamos que sea un pico menor que el del 2016, que fue el último grande que hubo. Hicimos mucha campaña de concientización justamente de no dejar agua servida. Tras la pausa quiero preguntarte por vacuna antigripal en los efectores públicos. Enseguida volvemos. ¿Vacuna antigripal en los hospitales de la ciudad? Sí, por supuesto. La vacuna antigripal, tenemos el anuncio del Gobierno Nacional, quien las distribuye, que es quien la distribuye, que se empieza a distribuir ahora a fin de mes, la última semana de marzo, con lo cual calculamos que para la primera quincena de abril lanzamos fuerte la campaña. Muy importante que se vacunen todos los que están en situación de riesgo, ¿no? En ese caso, a diferencia del coronavirus, los chicos más chiquitos también son factor de riesgo. Totalmente. El coronavirus no, es solamente la gente de mayor edad y aquel que tiene alguna otra enfermedad. Así que vamos a hacer una campaña fuerte. Pero va a estar. Claro, por supuesto, Luis. Gracias, Horacio, un placer. No, gracias por la invitación y gracias por ayudarnos a difundir. Vi que difundías todas las recomendaciones. Importantísimo. O sea, la información es prevención, así que te agradezco mucho que nos ayudes con la difusión. A disposición.